Último bloque de vida y estética. Le vamos a dar la bienvenida a Javier. Leslie, si te parece, nuestro modelo en vivo para ver, bueno, qué era el problema que tenía, por qué lo consultaste. Creo que es lo más importante, ¿no? Saber qué fue lo que él fue a pedir y lo que vos le respondiste. Siempre hablamos de la importancia de la consulta. Gracias, Javier, por venir. Gracias por invitarme. La idea fue ir por un contorno mandibular. Yo quería ver el tema de que tener más marcado esta parte. Sí. Y lo bueno de ir a una consulta con el doctor Leslie es que hicimos toda una observación previa. Él ve qué necesito y él evalúa eso. No es que te hace el tratamiento que cada uno quiere. Claro. Así que determinamos que tenía algunas arruguitas de expresión y trabajamos con eso, con toxina, ¿no? Con toxina botulínica, sí. Por la forma, él es joven, tiene 40 años. Sí. Arrugas tiene pocas, pero tenía una arruga en la frente por la forma de su cráneo, después en las fotos lo vamos a ver. Bien. Entonces cuando levantaba las cejas se le formaba una sola arruga que se le hundía mucho. Sí. Tenía un entrecejo un poco tomado y algunas patas de gallo. Pero lo importante no es las arrugas en sí, sino la dinámica de la mirada. Lo que pretendo en un paciente joven con pocas arrugas es que se le abra la mirada. Bien, bien. Y creo que eso es más o menos lo que logramos. Sí, me gustó mucho la naturalidad porque el miedo a la toxina es quedar duro. Claro, muchas ¿No? veces uno dice, uy, mira cómo quedó con... No tiene líneas de expresión, con la frente planchada, no poder fruncir el entrecejo, o sonríe y cambia toda la gesticulación de la cara, ¿no? Entonces, es verdad esto lo que dice Javier, que muchas veces a uno le da miedo de decir, bueno, ¿y si me cambia la cara? El tema es ser prudente. Muy bien. Esa es la palabra, prudencia. Muy bien. Más con la gente joven que tiene una reacción muy importante a la toxina, con lo cual hay que bajar la cantidad de toxina, la cantidad de unidades que uno coloca en cada lugar. Y aparte hay que tener en cuenta, Leslie, que generalmente, corregime si me equivoco, pero una vez que vos colocás la sustancia botulínica, después, si ves que hay que hacer algún retoque, porque muchas veces esto es algo que... Después de los 15 días. Claro, que es cuando se termina de ver bien el cambio. Exactamente, por eso siempre el control de la toxina se hace a los 15 días. Fantástico. Ahora, fíjate qué interesante, porque Javier tiene 40 años. Sí. Sí. Entonces, si habíamos dicho que las ojeras aparecen a los Es 32... Javier, tenemos malas noticias para vos. Y No, buenas también. Y buenas noticias, también para buenas vos. noticias. Que tenés ojeras, pero que tenemos solución. Claro, y es interesante, yo lo voy a marcar en él. A Y ver. si la cámara hace un primer plano de su cara, Sí. él, la verdad que tiene muy pocas arrugas, pero si te fijas, acá tiene las ojeras hundidas y un poquito pigmentadas. Ajá. Claro. Y tiene acá esta parte lateral, que es muy importante, te voy a hacer así, tiene un hueco. Sí. Todo esto se rellena, es lo que hablábamos, que despega a la piel del hueso y favorece que el ojo quede más abierto. Además, nos metemos debajo de la ceja y lo que generamos es una apertura del ojo. Bien. Trabajamos en toda la zona periocular. Claro, porque muchas veces la gente dice, siento que se me hundieron los ojos. No es que se hundieron. Y si te fijas, ahí tiene un huequito. Ah. Eso es un hueco que es el anuncio de el hueco temporal. De lo que viene. El anuncio De lo que viene. ¿Entendés? Entonces, colocando un punto acá, Sí. un poco de ácido hialurónico denso acá, Sí. y un ácido hialurónico suave que uno pueda modelar acá y acá, uno tiene no solamente la parte superior y media de la cara resuelta, sino que también empieza a mejorar su papada. Exacto. Que era lo que él quería. Lo que quería. ¿Viste? Como Después importante, veremos, ¿no? después veremos si hace falta. ¿En base a qué? En base a la reacción que tenga. Por supuesto. Yo no puedo hacer, como te decía antes, no puedo hacer cosas que no tiene. Sí. Me tengo que basar en lo que tiene y en cómo responde. Fantástico. Porque cada paciente responde de una forma distinta. Javier, ¿cómo te sentiste vos con el tratamiento? Súper natural, no fue indoloro. Era totalmente diferente a lo que pensé que iba a ser. Yo pensé que iba a quedar duro y quedé súper natural. La gente notó el cambio, pero no Sí. sabía qué era.
Ahora Eso es vamos lo- a ver, perdona que te interrumpa, nos está corriendo el productor, así que vamos a ver las fotos para que veas, fíjate qué interesante, la foto, la primera foto de frente, Bien. cuando uno no hace ningún tipo de expresión, es la foto más importante porque uno ve cómo se despeja la mirada. Sí. Es una sutileza. No podés decir dónde está el Sí, cambio. pero se nota. Pero se nota. Exacto. ¿Entendés? Y qué lindo que la diferencia. Uno parece despabilado. Cuando tengo miedo que se me levanten las cejas. Las cejas se levantaron mínimamente, pero fíjate cómo le abrió la mirada. Tenemos un 3/4 de perfil, que para mí es de las mejores fotos, donde se ve la apertura de los ojos, se ve este huequito que hago tanto hincapié, Sí. que se forma al costado del ojo, y tenemos un perfil para que también veamos. Tenemos la foto de perfil, ahí está, en el cual se ve el huequito y se ven las ojeras. Bien. Ahora tenemos del otro lado para ver por qué mostramos los dos 3/4 de perfil y perfil, porque son distintos. Sí. Las ojeras no son siempre iguales. Entonces, esto nos marca lo que tenemos que hacer. ¿Y Y después, ¿Un solo tratamiento, Leslie? ¿Cómo? ¿Hasta ahora hizo un solo tratamiento? solamente toxina botulínica. Estoy feliz. Qué lindo que es la juventud, ¿viste? De un tratamiento y responde rápido, ¿eh? Los pacientes responden más rápidos. Así que con cada tratamiento que le vayamos haciendo, lo vamos a traer. Ahí está, así que ya Para te mostrar. comprometemos a que cada tratamiento que el doctor te vaya haciendo, te vamos a traer para que la gente lo pueda. Con todo gusto. Javier, muchísimas gracias por haber Gracias a venido. ustedes. ¿Eh? Y te pido que nos pases tu Instagram, porque él es un excelente maquillador. Gracias. Me van a encontrar como Javier Clemente Maquillaje. Así me Yo van a recién encontrar. estuve chusmeando, ¿eh? La verdad que entren a su Instagram porque no lo van a poder creer, una maravilla. Y ahora entiendo por qué también es tan meticuloso. Claro. Claro, como buen maquillador. Y escorpiano, puntilloso, somos 2 escorpianos más 1 tercero, bueno. Linda junta. Bueno, para todos ustedes que están del otro lado, les vamos a dar nuestras vías de comunicación, ya saben, telefónicamente el 4326-0426. Y estamos en Instagram, ya saben, @Vida y Estética, nuestro canal de YouTube, Vida y Estética. Ya saben, se suscriben, de esta manera les va a estar llegando todo el contenido que están subiendo, así que van a estar al tanto de todas las novedades, de todos los tratamientos, absolutamente de todo. Hay TikTok también. Tenemos ahora TikTok y tenemos una nota que hicimos en el consultorio con Javier también. Muy El bien. primer día que vino hicimos una nota, mostramos cómo se inyecta en Bien. forma rápida para, Sí. para que no se vean los pinchazos. Así que van a ir viendo diferentes videos semanales que vamos subiendo. Bueno, ya saben, todas nuestras vías de comunicación para estar en contacto con todos ustedes, www.vidayestética.com. Muchas gracias por habernos hecho compañía. Leslie, muchísimas gracias. Gracias a vos, Dani. Gracias a ustedes por acompañarnos todas las semanas. Gracias, Javier, por acompañarnos. Gracias por invitarme. Y bueno, nos vemos en la próxima. Exactamente, la semana que viene nos volvemos a encontrar con más Vida y Estética. Muchas gracias.